esta jornada tan intensa, este domingo en que volvemos al aire después de la pausa mundialera y de las fiestas de fin de año, y estamos todo el mes de enero con mesa central para cerrar la temporada del año pasado 2022. Igual como el gobierno está cerrando esta temporada 2022 tan agitadamente con el cambio en el Ministerio de Justicia y en la jefatura de gabinete en la jornada de ayer. Panel con el que comentamos con dirigentes políticos, la senadora Jimena Rincón del Partido Demócratas en formación. ¿Cómo está, senadora? Muchas gracias por estar acá. Feliz año, todavía podemos decirlo, ¿no? Sí, feliz todavía, año. Sí, el diputado Gonzalo Vinter de Convergencia Social. ¿Qué tal, Iván? Diputado, muchísimas gracias. La presidenta de Bópoli, Gloria Hood. Gloria, muchísimas gracias por la gentileza de estar esta mañana. Muchas gracias a ti por invitarme. A ver, hagamos una primera vuelta respecto, ya viene Natalia Bergentile, la presidenta del PP, que se va a sumar en un momento más. Hagamos una primera vuelta respecto de lo ocurrido ayer, el cambio de gabinete, una primera mirada, Jimena Rincón. Bueno, yo creo que siempre son momentos tensos y no fáciles. Yo estuve en el gobierno de la presidenta Bachelet, me tocó vivirlo, y creo que es importante que se señale que el presidente dice que hubo desprolijidad en la forma en cómo se materializaron estos indultos. Y yo creo que las mayores desprolijidades no fueron de la ministra Marcela Ríos, creo que fueron del propio presidente con las afirmaciones que hizo. Una vez materializado en un punto en que incluso llegó a enfrentar a la presidencia de la República con Fiscalía, con Poder Judicial, cosas que no se habían visto nunca en nuestro país, y creo que obviamente hay que hacer una reflexión, un alto en el camino, porque esto no habla bien de lo que está ocurriendo en el gobierno. ¿Una reflexión en el gobierno? En el gobierno. Gonzalo Vinter. Una primera mirada respecto a lo... Efectivamente, el 2023 ha sido un año muy difícil para el gobierno. Se ha hecho largo ya. Se ha hecho largo. Dicen que cada primer día de los 12 primeros días del mes marcan lo que va a ser el año. No, eso no tiene ningún asidero. Ojalá que no. No, es un dicho popular, es un dicho popular. Y ojalá que no sea así. No, a ver, para ser bien franco, es un día doloroso. Yo hago además la salvedad personal. Tengo cercanía personal y política con las dos personas que renunciaron ayer. La ministra es militante de Convergencia Social. La ministra es militante de Convergencia Social, Matías Mesa igual también. Que Matías Mesa, sí. Matías Mesa además es de este mundo desde hace muchísimos años. Es un referente político e intelectual para muchos de nosotros. Muchos de nosotros desde que éramos universitarios leíamos cosas que escribía Matías Mesa, lo escuchábamos, qué sé yo. Por lo tanto, hago el disclaimer de que es un día doloroso, sin embargo creo que... ¿Fue un regalo de cumpleaños más o menos malo usted, diputado? Así es, cumplí 36 ayer. Qué joven. Lo tiro encima de la mesa, así como... era el dato, sí. Pero creo que lo importante es que aquí se cometieron errores, se asumieron, se le hicieron públicos al país. Las personas que, digamos, que tuvieron que ver o que estuvieron mayormente involucrados, que tienen la responsabilidad política sobre esos errores, presentaron sus renuncias. Yo le agradezco además a Marcela Ríos toda la entrega, la gallardía además de asumir un ministerio en este momento del país, y su gestión que yo creo que es rescatable en ciertos aspectos. Y ahora seguimos adelante con un nuevo ministro, que es Luis Cordero, que creo que es una persona que va a tener un muy buen desempeño en el ministerio también. Gloria Hood, ¿cómo ve usted lo que pasó? Sí, yo lo veo complicado porque no podemos fijarnos solo en este impacto del cambio de gabinete, que siempre es la noticia más relevante y es la que concita más atención. Pero hay temas bien de fondo que no se han resuelto con el cambio de gabinete. ¿Por qué, por ejemplo, Chile Vamos decidió no seguir participando en la mesa de seguridad por un acuerdo transversal para la seguridad pública que había convocado la ministra Toá? Es porque se produjo una divergencia de visión muy grave con los indultos. Para que haya avances en seguridad pública hay al menos dos condiciones que son conceptuales que deben darse. Una es que haya un acuerdo transversal de la ciudadanía respecto a la legitimidad de uso de la fuerza de las policías para proteger el orden público. Las policías han recuperado esa confianza de la ciudadanía, está ya además respaldada por mensajes del Ejecutivo, de todas las autoridades, que existe el derecho de las policías o el derecho de las personas de tener protección de sus policías. Y la segunda condición, que es muy de fondo, es el mensaje de una condena rotunda, que no tenga duda ninguna, sin ambigüedades, sobre el rechazo a cualquier forma de violencia. Y eso es lo que se rompió aquí. ¿Que ante el juicio eso hizo? Sí, los indultos relativizan la condena a la violencia. Y eso produce un efecto
que hace imposible seguir en esta conversación. Por eso a mí me parece que es bien grave que el cambio de ministra no solo no resuelve ese problema de fondo, y por eso creo yo que también la ministra Toá es una de las damnificadas, porque tenía la mesa funcionando, estaba a punto de cerrarse un acuerdo con algunos problemas. Hay un documento que nosotros publicamos el 26 de diciembre que ya anticipaba que la mesa tenía algunos problemas, pero eran problemas más bien operacionales, de velocidad, de compromiso, que se podían resolver. Pero este problema que es de fondo es o condenamos rotundamente la violencia en todas sus formas o no, y aquí se deja un margen que hay algunas violencias que pueden ser legítimas o perdonables. Creo que es una condición que hace muy difícil la conversación sobre la seguridad pública en el futuro. Vamos a ir volviendo sobre varios de estos temas. Natalia Pergentili, muchas gracias por la gentileza de estar acá. Hola, una primera mirada respecto a lo que pasó ayer. A ver, yo creo que efectivamente pudo haberse dado el tema de los indultos en otras circunstancias, pero bueno, lo que podría haber sido está llena la historia. Creo que la derecha hace mal en restarse a la mesa de seguridad. Creo que podría haber planteado sus disensos legítimos con el tema del indulto, pero no puede con aquello renunciar a tratar el tema más relevante para los chilenos y chilenas. Entonces, eso es la primera, digamos, el primer punto que quiero hacer. Y lo segundo es que creo que el presidente ya ha sido claro y dolorosamente se han pagado las consecuencias de errores en materia de indultos. Él lo dijo en su campaña, para nadie podría haber sido una novedad el tema del indulto. Y como digo, dolorosamente se han pagado los costos incluso con su propio jefe de gabinete. Entonces, ¿podemos decir que con estos indultos se avala la violencia? Yo creo que no. Tiene que ver con una convicción personal del presidente de un tema acotado con errores que ya se han hecho público. Pero insisto, no es el momento para restarse a la mesa de seguridad, no son cosas que se puedan mirar en perspectiva de, digamos, de complementariedad, y creo, por cierto, que tenemos una deuda en ese tema y que nadie va a entender que sigamos discutiendo otras cosas y no volvamos a la mesa de seguridad a sacar ese tema adelante. Jimena Rincón, ¿tiene un punto Natalia Pergentili o tiene más bien razón Gloria Hood en términos de justificar que la derecha haya abandonado la mesa? A ver, imaginémonos el escenario. En una oficina se trabaja una mesa de seguridad que tiene que abordar temas tremendamente complejos. De hecho, uno mira la encuesta CEP, me puedo equivocar, pero el primer tema es seguridad, 60%, salud, 32%, pensiones, 31%. Las matemáticas no cuadran porque diga cuáles son los tres primeros temas. La gente va a que quede claro, más ¿no? temas, sí. Pero esos eran los temas: educación, narcotráfico, inmigración aumentan, de hecho, en la preocupación de la ciudadanía. Y en la sala del lado se tramitan indultos a personas que cometieron delitos. Y en paralelo, en el Parlamento, quienes no aprueban las modificaciones a leyes importantes en este ámbito, la gente del gobierno, Partido Comunista, la gente de Aprodignidad. Entonces, es difícil ser coherentes con un discurso si lo que está pasando en el escenario político no conversa. Y uno entiende la molestia de quienes están participando en la mesa cuando esto ocurre. Y yo creo que es importante, y por eso yo decía, hay que hacer evaluaciones. Esto que ocurrió no es bueno para el gobierno, pero tampoco para el país, porque lo que más le preocupa a la ciudadanía son estos temas. Y cuando estos temas tienen que abordarse, no en un discurso, en acción, tenemos esta contradicción. Indultamos a personas que tienen prontuario criminal y por otro lado estamos diciendo que queremos darle certeza a la ciudadanía. Y termino con esto. No puede ser que la ciudadanía sea la que tiene miedo a los delincuentes. Son los delincuentes los que tienen que temer a la sociedad. Y ese es el problema, que lamentablemente no se condice en la acción de gobierno con lo que hace. ¿Hay una contradicción, Gonzalo Winter? No, y creo que no hay ninguna justificación para que Chile Vamos se haya bajado de la mesa de seguridad. Quiero ser bien claro con esto. La mesa de seguridad tiene dos componentes importantes. Uno es llegar a acuerdo y el otro, la gracia de ese acuerdo, es que lo vamos a implementar juntos, ¿cierto? Eso significa que al discutirlo previamente ya sabemos que vamos a contar con tus votos y con tus votos en el Parlamento para implementar los aspectos propiamente legislativos, pero además también significa que la fuerza del Ejecutivo, que es necesaria para implementar cualquier medida de seguridad, va a estar a disposición de la implementación de aquello que hemos acordado. A diferencia de un acuerdo en materia de pensiones o de un acuerdo en materia, por ejemplo, constituyente, no se trata de ceder ideológicamente para alcanzar un acuerdo con el otro, porque en materia de seguridad estábamos de acuerdo. Entonces, si es que los asuntos, aspectos, leyes, mecanismos ejecutivos que se estaban acordando ahí, Chile Vamos
y el gobierno está de acuerdo, restarse de implementarlos cuando tú crees que algo es bueno para el país, restarte de darle fuerza a la implementación de algo que tú crees que es bueno para el país, para mí es hacer un juego político que no corresponde. A pesar de esta es que yo entiendo la molestia, pero creo que los indultos corresponden a una situación muy específica, que son delitos específicos ocurridos en un contexto y que no tienen que ver con lo otro. Y mi pregunta es, si en lo otro había acuerdo, digamos, restarse. Yo entiendo que uno se reste porque simplemente no llegamos a acuerdo. Tú crees que la cosa debería ir para allá y yo creo que la cosa debería ir para allá. Pero en un asunto en donde hay acuerdo, donde se estaba alcanzando ese acuerdo, donde se estaba trabajando bien, restarse no tiene diferencia. Claro, con una visión en que hay una condena transversal a la violencia, y eso es lo que se rompe. Aquí se abre un canal y nosotros lo primero que dijimos, vamos a suspender indefinidamente la participación, pero vamos a mantener activa la agenda de seguridad, porque tenemos clarísimo pero que si es la gobierno. primera, que no, con el gobierno también. O sea, aquí, si el gobierno lleva los aclaremos, proyectos al Congreso, ustedes van a votar a favor. Absolutamente, Eso pero es lo que se nosotros no entiende. tenemos la certeza de que eso vaya a ocurrir por las propuestas, por estos indultos, pero además porque veíamos que la mesa tampoco estaba avanzando con la rapidez Pero que tienen una esperábamos. silla vacía que la pueden ocupar para adquirir esa certeza. Pero hay una agenda de seguridad que promovimos durante la administración anterior y que fue votada en bloque en contra por quienes hoy gobiernan. Y esa misma agenda es la que nosotros somos los primeros interesados en recuperar. Todas las leyes de protección, infraestructura crítica, todas votadas en contra. Eso estaba en la agenda. De hecho, la ministra Toá, yo estuve en la primera reunión cuando ella nos convocó a la mesa en noviembre, el 14 de noviembre, y se comprometió a 3 cosas que además no se cumplieron. Más allá de eso, que de verdad yo entiendo que hay cosas que a veces se demoran más, no se pueden cumplir, pero más allá de eso, el mensaje que se manda a la ciudadanía hace una diferencia muy importante en la forma en que avanzamos en esa agenda, pero tenemos la mejor disposición y por supuesto seguir adelante con las leyes que hemos comprometido y ojalá el oficialismo proceda rápido y va a tener el apoyo. Va a tener el apoyo total. El mensaje de los indultos es lo que pulveriza la mesa. No te le perdí el tiro, pero antes Jimena Rincón, que estaba pensando. Primero, yo creo que la mesa es necesaria y todos tienen que estar ahí, para que quede claro. De hecho, nosotros le pedimos como partido político en formación a la ministra que nos invitara, nos dijo que no, porque no somos partido. Le dije, bueno, invítenos a una reunión por lo menos para que conozcan nuestra opinión. Segundo, es difícil, y ese es mi punto, es difícil entender que hay una mesa de seguridad, pero el principal partido de gobierno o coalición de gobierno, que es Apruebo Dignidad, vote en contra, la semana pasada creo que fue, o antepasada, me lo puede clarificar Gonzalo, la ley de control de identidad en materia migratoria. No se entiende cuando ese es uno de los principales problemas que a la ciudadanía le preocupa. ¿Qué hemos hecho nosotros? Presentar una reforma constitucional transversal para el control migratorio, para que las Fuerzas Armadas hagan control fronterizo, porque Carabinero y Policía no da abasto. Entonces, pasemos de la palabra a la acción y lamentablemente tenemos acciones contradictorias. Natalia Benítez. Bueno, yo creo que hay que tener una coherencia efectivamente entre los planteamientos y los proyectos de ley. Creo que además aquí no se están jugando miradas ideológicas, se están jugando responder a un problema y a un dilema público que existe hoy día, que rebasó la capacidad del Estado, la capacidad de la política de entenderlo, etcétera. De modo que yo creo que aquí hay que volver a la mesa de seguridad y hay que tener correlato entre lo que se señala y cómo se vota. Sin embargo, creo que aquí se hace una falsa dicotomía respecto de que los indultos son haber indultado casi delincuentes comunes, entonces un contrasentido con la mesa de seguridad. Una de las cosas por las cuales hoy día tenemos una ministra menos y un jefe de gabinete menos es porque el presidente pidió que las personas que se indultaran tuvieran solo prontuario a propósito del estallido, que es una anomalía social, no que tuvieran prontuario delictual anterior, y eso es parte de lo que no se cumple, de los enredos que hay, de la falta de prolijidad. Por lo tanto, lo que aquí hay es la voluntad presidencial de reparar, digamos, con un indulto, un momento anómalo de violencia, etcétera, de barbarie social, por decirlo de alguna manera, y no dar una señal respecto de que aquí va a haber mano blanda con la delincuencia. Con la delincuencia común, por decirlo así. Usted hace una diferencia en eso. Así es. Por lo tanto, es muy importante reparar en esa diferencia y entender también que todos los presidentes, porque evaluemos si es bueno mantener la capacidad de un presidente de tener indulto o no, podemos evaluarlo. Todos los presidentes han indultado y han indultado también a personas que han cometido delitos de lesa humanidad.
ninguno de nosotros nunca dijo que aquellos presidentes que hicieron eso por materias de salud, etcétera, no estaban comprometidos con los derechos humanos, por ejemplo. Entonces creo que se ha sido... Pero con el palo, digamos. Se ha sido... O sea, la crítica que se le hizo a Sebastián Piñera fue esa, digamos. Pero ha sido especialmente duro y complejo cómo se ha mirado este tema de los indultos. Gonzalo. Sí, no, solo para redondear esta idea, yo creo que hay algo que está muy claro, que a diferencia, insisto, en materia de pensiones, en materia tributaria, en materia constituyente, no hay una diferencia de fondo o ideológica en la forma en que se trata la seguridad. De hecho, yo he hecho un ejercicio que le he preguntado a dirigentes de Chile Vamos, no del Partido Republicano, porque, digamos, el tipo de conversaciones que se tiene son otras, ¿qué hubiesen hecho muy distinto a Carolina Toá en el último tiempo? O sea, ¿cuál es la visión ideológica de la seguridad que ustedes tienen, que es tan distinta a la que tiene Carolina Toá? Claro. Y la verdad es que nadie ha sido capaz de darme una respuesta. Puede ser capaz que sea... Y no todos. Y todos también entienden que no es el ideal y que no es llegar y soltar esta excepción en todo Chile, porque además tampoco tenemos tantos efectivos militares. Entonces, el punto es, si a diferencia de otros aspectos, en este sí estamos de acuerdo, y si ellos reconocen que el Ministerio está actuando con cierta eficiencia, con un nuevo plan de equilibrio organizado, etcétera, ¿por qué restarse? ¿Cuál es mi explicación? Que hay algunos sectores de la derecha, no la mayoría de Chile Vamos, pero sí sectores, por ejemplo el Partido Republicano, por cierto, que en realidad no quieren que esta crisis de seguridad se solucione, porque encontraron en esta crisis de seguridad una forma de sobrevivir en política, que es adjudicar al presidente Boric personalmente la totalidad de los delitos que ocurren en el país, y eso tironea a los sectores de la derecha que se ven enfrentados a este conflicto de si cooperar o no cooperar. Yo creo que esa es una generalización bien amplia, porque la mejor disponibilidad ya estaba. Por algo nosotros participamos en la mesa, y el ánimo de colaborar en los ejes y contenidos de esa mesa sigue completamente vigente. Bueno. Lo que no vemos es que tenemos socios en la mesa del gobierno que están mandando un mensaje a la ciudadanía de que hay formas de violencia distintas de aquellas que nosotros creemos que hay que condenar rotundamente. Aquí hay indultados que tienen un prontuario desde 2005, tienen personas que amenazaron la vida de funcionarios de la PDI, hay un exfrentista. O sea, los mensajes son divergentes de aquello que nosotros queremos reforzar. ¿Por qué estamos en la mesa de seguridad? Porque queremos mandar y actuar sobre la necesidad principal que tienen las personas en este momento, que es resolver el problema de seguridad. Y vamos a usar todos los canales que estén disponibles para eso. En este caso se nos hace muy difícil. Y yo aquí creo representar la disposición y el ánimo de Chile Vamos, no de republicano, por eso digo la generalización. Y yo hago la diferencia. Va más allá de lo que yo puedo decir. Completamente. No es necesariamente amiga de republicano, Gloria Hood, como mostró la última vez que estuvo en el programa. Oiga, Renovación Nacional dice que el gobierno tiene que retirar los indultos, echarlos para atrás. Yo no sé si eso se puede desde el punto de vista legal, pero políticamente hablando, ¿usted está de acuerdo con esa exigencia? Si nosotros mantenemos esta importancia del mensaje que se manda a la ciudadanía, es una posibilidad. Lo veo complejo, veo que jurídicamente es complejo, que el gobierno asumió un costo alto. Sacrificar un ministro es un costo para un gobierno, el jefe de gabinete, el presidente, ¿para qué decir? Así que yo no tengo todavía la claridad jurídica de una cosa así, si corresponde, pero desde el punto de vista del mensaje que queremos mandar a la ciudadanía, sería un mensaje adecuado, muy potente. Es decir, en realidad, por último, los casos, porque aquí aparecieron antecedentes nuevos. O sea, primero hubo indultos, claro, pero ahora, después de todo toda la dificultad que se generó y todo el ruido público y el cambio de gabinete, aparecieron nuevos antecedentes, como por ejemplo el prontuario de Castillo, que va mucho más allá del estallido social. Pablo Álamo y Juan Bustamante, grandes reporteros de acá, pero eso es difícil de explicar. Es difícil. Entonces, que el gobierno no lo haya hecho. Tal vez no es, bueno, es que parece que la desprolijidad a la que se refiere el presidente apunta a eso, a no haber hecho un análisis suficientemente fino de los casos, y el costo lo está pagando el propio gobierno. Aparentemente ese es el punto, Natalia Pergentili, que es que aquí hubo un tipo de indulto que terminó resultando desprolijo, entre otras cosas, como súper ejemplificado en el caso de Luis Castillo. O sea, efectivamente, yo creo que el presidente fue claro cuando señaló los indultos, pero indultar a personas cuyo compromiso, digamos, judicial estuviera asociado a los temas del estallido, a ese, insisto, momento social especial,
y no que tuviera... Ya, pero alguien le informó mal al presidente, porque el presidente si no dice, Bueno, estos son por jóvenes. eso que tenemos no las pueden- denuncias que... Eso es lo que decía yo, por eso tenemos de baja nada más y nada menos que una ministra y un jefe de gabinete, lo cual claramente hace carne que el presidente no va a aceptar ese tipo de errores porque entiende Sí, la pero- complejidad del tema. Jimena Rincón. A mí me complica esto de que se insista en el tema de la desprolijidad y que sea la ministra la que termine pagando los platos rotos de la desprolijidad. Aquí el tema es mucho más grave. El presidente de la República hizo afirmaciones graves respecto del fallo judicial. Él dijo que le asistía a la convicción de que esta persona era inocente. O sea, cuestionó el fallo judicial. Y eso, perdónenme, a las personas que están viendo la televisión, le hace ruido. Porque si hay algo que pasó el 4 de septiembre es que la ciudadanía se movilizó y dijo no a un mal texto. Ese texto intervenía en la autonomía del Poder Judicial, en la independencia de los jueces. Y resulta que tenemos un presidente de la República que cuestiona el fallo. A mí me preocupa. Joe Black decía hoy día, no es indulto, es insulto. Creo que hay que tener cuidado con eso. Y respecto del dejar... ¿Usted sin cree que da efecto para el- acusación constitucional? Bueno, usted es no senadora, sé, así que no lo sé puede si decir, da pero- para acusación o no da para acusación. Yo guardo Es que hay silencio. Lo tiene discrepancia que entre evaluar los abogados. primero la Cámara de Diputados, si se reúne o no se reúne. Eso ya se verá. Lo que sí creo es que si hay algo que se pudiera hacer, tendría que ser en revisión del cumplimiento del decreto. Eso no es algo que pueda deshacerse. El decreto está completamente tramitado y tendría que ser por la vía jurisdiccional, Tribunal Constitucional, que revisara que no habían elementos fundantes para dictarlo, pero ya eso... Pero cuando es discrecional es otra. casi imposible. No, en el caso de, Tendría que ser no en declarado el nulo. caso de Mateluna, donde se exige expresamente Sí. elementos fundantes, artículo 6 de la ley, ya no la ley del tránsito que hacen tanta mofa, sino Claro, que la porque, ley, ¿no es cierto?, porque él había indulto. sido indultado antes. Exactamente, y eso, y sin ser experta, yo no soy penalista, tendría que verse en el ámbito jurisdiccional y no es algo que pueda Ahora, resolver el presidente. salgamos de la juridicidad, volvamos a lo político. ¿Es razonable que políticamente Renovación Nacional exija que los decretos se echen para atrás? Independientemente si se puede o no. Es que, por supuesto que hay un problema, tengo una discrepancia con la lógica de la pregunta. Porque si se puede o no se puede, es un elemento fundamental para poder saber si es exigirlo, razonable pedir o no pedir algo, ¿no? Pedir algo imposible, obviamente que es bastante Es una buena razonable. cuña. imposible. Es una buena cuña. Claro, pedir algo imposible es una buena como cuña. cuña nomás. Ahora, yo aquí no hablo por el gobierno, quiero ser muy claro, ni en nombre de mi partido ni nada, sino como una persona que estudió Derecho Administrativo hace más de 10 años, sin haberme dedicado al Derecho Administrativo. No fue Cordero, pero claro. profesor suyo, ¿no? No, pero tuve relación con Porque él. usted estuvo en la Chile, ¿no? Sí, Sí, claro. claro, sí. Pero tuve relación con él La durante universidad. mi periodo universitario y un profesor respetadísimo de lado a lado. de punta a cabo de la facultad. Ahora, yo también tengo la impresión de que en el caso de los, excluyendo a Mateluna, tal como lo decía la senadora, tendría que declararse nulo. Y eso ya es un tema jurisdiccional casi imposible. Y además también habría un problema si es que ya generaron beneficios para los beneficiarios, digamos. Por lo tanto, yo creo que no va por ahí la cosa y exigir eso es extender una agonía que no viene al caso. Ahora, también es importante recordarle a la gente que aquí no se les declara inocente. No se dice que el delito no ha ocurrido, ni se dice que no lo han cometido, sino que se indulta el cumplimiento de la pena, lo que significa que además quedan con firma y quedan con arraigo. Por lo tanto, en el caso de que no se cumpla con la firma o que se intente salir del país o que haya una reincidencia, estas personas vuelven al cumplimiento efectivo y normal de su la pena pena. anterior, digamos. Yo quisiera hacer un Pero- punto De las también. dos en el caso de Castillo. Exacto. Incluso si se pudiera revertir, me cuesta, yo no soy abogada, soy ingeniero y dicen que todo ingeniero lleva un abogado dentro, entonces uno propone soluciones prácticas que son totalmente imposibles. Incluso si se pudiera revertir, por ejemplo, parcialmente, los casos más críticos, Castillo, en fin, que son los más cuestionados. Es difícil entender que se pueda, por ejemplo, indultar penas que ya han sido ratificadas hasta por la Corte Suprema y no se pueda deshacer este acto administrativo. Me imagino que debe haber algún camino. La preocupación mía, más política, es el mensaje que sigue quedando. Sigue quedando un respaldo a la violencia ejercida en el estallido social. Y si mira la última CADEM, hay una pregunta que llama la atención, la forma en que evoluciona, además que va creciendo, que es ¿qué es lo que usted nunca haría como mecanismo de protesta? Y parte, por ejemplo, con participar en una marcha. Y hay como un 30% ahora que ha ido creciendo. A mí me llama la atención que el 30% nunca iría a una protesta.
y sigue pasando por distintas cosas, y cuando dice saqueo, barricada, la última, 97% de la gente dice que nunca saquearía, haría barricadas, usaría la violencia. Claro, y eso en diciembre del 2019 era un poco menos. Es una falta de sintonía con 97%. No es una estimación, esto es una medición rotunda del rechazo mayoritario de la ciudadanía. Pero a la Iván Valenzuela violencia. pone un punto, yo estoy de acuerdo contigo, pero Iván Valenzuela pone un punto que es relevante para profundizar el análisis. Disculpa que te cite, por favor. o que haga Iván Explaining. Cuando ocurren estos delitos indultados... Usted está ocupando la cuota de género en este panel, así que puede hacer lo que quiera. Por eso le estamos dando más tiempo. Sí. Cuando ocurren estos delitos, efectivamente se da en un contexto en donde el 83% de las personas decían que estaban de acuerdo con las manifestaciones. Quiero ser muy claro, que las personas estuvieran de acuerdo con las manifestaciones no significa que estuvieran de acuerdo con la violencia en ellas. Claro, Clarísimo. Pero abstraerse del contexto, abstraerse del contexto de quiebre social o de anomalía política y social, como muy bien lo llama Natalia Pergentili, yo creo que es hacer un análisis un tanto superficial. Ahora, ya que me está citando, es lo que no lo hace moralmente legítimo. Que sea una cita tuya. El presidente... Que la gente o que esté citando a Iván Valenzuela lo vuelve ilegítimo. No. Que la gente tenga un cierto declive hacia las marchas, hacia la barricada, hacia no sé qué. No lo hace totalmente de acuerdo. legítima la violencia. Y por eso es que yo no estoy refutando el punto de Gloria. Solo estoy diciendo que ese dato nos conmina a un análisis que es un poco más profundo que el que trajo Natalia. A mí lo que me preocupa es la falta de yo... sintonía, o sea, mantener esta decisión a pesar de que la evidencia muestra un rechazo total a la violencia. Pero yo voy a traer al presidente a esta mesa para poder equilibrar más la cuota de género. Dice, comillas, lo viene hoy día en el diario, perdón por haberse En la sacado. tercera, por favor. No se puede indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o que saqueó a un supermercado. Lo dijo en la campaña en segunda ronda. Y ustedes ven esta lista y la verdad es que está llena de eso. Entonces, ese es mi tema. Seamos coherentes porque las señales que le mandamos a la ciudadanía son extrañas al menos. Si nosotros queremos ir contra los delitos, si queremos darle certeza a la sociedad, si queremos amparar a las pymes, no podemos indultar a quienes cometieron este tipo de delitos. Y un tema más. En la mesa de seguridad, ¿por qué no está la PDI y Carabineros? ¿Han sido invitados? Hoy día son los mejores evaluados en las encuestas. Creo que tenemos que invitarlos a conversar. Estoy de acuerdo. Y hasta el día de hoy... el trabajo de interior es diario con las policías. Sí, no, estoy hablando de la mesa. No estoy hablando porque también de esa mesa. Es que Natalia tiene un punto. No es lo mismo. No le transmitamos a la ciudadanía que el gobierno está trabajando en materia de seguridad sin la PDI y la policía. La PDI y la policía. Carolina Tobar, el subsecretario Vergara, la delegada presidencial, se levantan en la mañana y lo primero que hacen es... Estaba en el gobierno, estaba en el comité político, sé cómo se hacen estas cosas. No, yo sé que tú sabes. Independiente de que uno esté todas las semanas con Carabineros, hacerlos parte del debate de seguridad en la manera integral creo que es importante. No, yo estaría de acuerdo. Que estén solo no quería transmitir la sensación equívoca de que eso pausa. De que no hay coordinación con Gonzalo Vintil, con Gloria Hood, con Jimena Rincón, con Natalia Pergentili. A la vuelta hablemos de precisamente lo que planteaba Gloria Hood. ¿Cuál es el mensaje que se entrega cuando se indulta a una persona como, por ejemplo, el indultado Luis Castillo, a quien se ha llamado insurrecto por su discurso a la salida de la cárcel, que efectivamente tiene incluso hasta videos que mostramos esta semana en Tele 13 respecto de su acción durante el estallido, durante el periodo que Gonzalo Vintil califica como excepcional y que fue efectivamente excepcional? Con nuestros dirigentes políticos hoy en el análisis, Natalia Pergentili del PPD, Jimena Rincón del Partido Demócratas en Formación, Gonzalo Vintil de Convergencia Social y Gloria Hood, la presidenta de Evópolis. Natalia Pergentili, yo me quedaba con una pregunta para usted en el siguiente sentido. Lo que planteaba Gloria Hood de Evópolis hace un momento, cuando uno ve a Luis Castillo en el video del reportaje de Tele 13 esta semana, que seguramente lo vio, adentro del registro civil o de un edificio, en lo que aparentemente es un acto de hurto, robo, en fin, bastantes meses después de iniciado el estallido, es difícil defender eso como un acto de violencia política en un contexto especial del país de revuelta, digamos, ¿no? Yo creo que el señor Castillo no debería haber sido indultado. ¿Qué quiere que le diga? Yo creo que además él no cumple con los planteamientos que hizo el presidente, insisto, de indultar personas que dentro del marco del estallido, que es un momento distinto, de socialmente desbordado, etcétera, con contraposición de mirada, de sentir, etcétera, se pudiese ayudar con eso, contribuir a la reinserción de esos jóvenes y a la paz social. En el caso del señor Castillo, yo creo que no. ¿Jimena Rincón? Yo creo que
si lo que el presidente buscaba con estos indultos era construir paz social, la verdad es que lamentablemente no se generó, se polarizó la discusión, se generaron quiebres innecesarios y no ayuda. Y por eso yo decía que estas cosas hay que evaluarlo. Los gringos hacen lecciones aprendidas, ¿no? Cada vez que ocurre algún hecho de connotación. Y yo creo que aquí, más allá de lo que pueda pasar políticamente, el gobierno tiene que hacer un ejercicio de lecciones aprendidas porque la señal sigue siendo contradictoria. Gonzalo Winter. Sí, estoy más o menos de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con Natalia Perientili que Castillo no debería ser indultado? Yo eso se lo dejo al presidente, pero creo que Pero el presidente contó toda la información. Pero creo que el mensaje que nos ha dado el presidente es bastante parecido a lo que señala Natalia. Se lo pregunto de otra manera, ya que usted se lo deja al presidente. Usted conociendo al presidente de la manera en que lo conoce, ¿usted cree que el presidente efectivamente tuvo los antecedentes completos de Castillo antes de firmar eso? No corresponde que yo me haga cargo de imagínate, elucubrar qué hubiese hecho el presidente en una determinada circunstancia que yo no conozco sería poco entonces, responsable. ¿cuáles son las desprolijidades en su opinión? No, lo que se ha planteado es que él había exigido que los antecedentes fueran filtrados por su equipo de colaboradores, que es natural que un presidente los tenga, y en donde no llegaran a su escritorio quienes tenían un prontuario anterior de delitos, regados de delitos que no tenían nada que ver con la anomalía social que se vivió en el Estado. Ya, de eso se sigue que no tuvo los antecedentes de Castillo, por ejemplo. Un comentario sobre Castillo, claro, de eso se sigue que no, yo interpreto, ahora insisto, yo no soy vocero del gobierno ni del presidente. Yo lo entiendo. Pero como lector de prensa, como persona que ve Mesa Central, que escucha el Rat Pack, todas esas cosas, muy yo interpreto que aquello es así. Ahora, un pequeño punto. Hoy día Carlos Peña hace un punto interesante en su columna del domingo con respecto a que Castillo encuentre una fraseología política para justificar su condición de delincuente. El puro delito, digamos. Y yo creo que eso, que es una idea muy interesante de Peña, pero que eso una lumpenideología, algo así. Claro, pero que eso nos debe llevar a también nos permite esa idea de Peña ir a la anomalía social del estallido, porque yo creo que hubo ciertos sectores del gran empresariado, no del empresariado normal, que a través de una fraseología del supuesto progreso lograron justificar políticamente colusiones, destrucción de glaciares, repactaciones unilaterales, leyes pro AFP, evasiones tributarias, boletas ideológicamente falsas, y eso también le hizo tremendo daño al país. ¿Pero quién justifica colusiones? O sea, el Grupo Penta, cuando dice esto, nosotros hemos sacado este país adelante, que yo creo que ese estilo y esa fraseología... Cuando van caminando, claro, dice, ¿por qué me hacen esto a mí si yo soy una máquina de dar empleo? Digamos que no le fue muy bien. Esa fraseología también llevó y produjo la rabia que nos llevó al estallido. Pero eso tiene una condena social amplia. No solo social, se cambiaron las reglas del juego de la Fiscalía Nacional Económica a propósito de todo eso. Y se hicieron cambios legislativos importantes en materia política. Y hay conciencia transversal de que esa cosa todavía le falta mucho más para avanzar, mucho más. A mí me queda una duda bien de fondo, porque hemos visto en el tema, de los indultos y de la decisión del presidente. Porque al presidente le hemos visto cruzar algunas líneas, por ejemplo, y hacer declaraciones, y uno las interpreta en una forma, pero después como que recoge caña y vuelve a una posición ideológica que es su posición original. Por ejemplo, reconoció terrorismo en la Araucanía, pero después dijo que no le gustaba la ley antiterrorista, entonces que no la iban a aplicar. En varias cosas que el presidente ha tomado una postura un poco más jugada de avanzar en una cierta dirección que nosotros, por ejemplo, consideramos adecuada, pasa algo que lo vuelve a su estado original. Y esa es la duda que me queda a mí. ¿Cuánto compromiso real tiene él por solucionar el problema de la seguridad pública que aqueja a toda la población, o está sosteniendo su postura ideológica sin variaciones? Eso yo lo veo en muchas de las decisiones que ha ido tomando el gobierno. Pero la postura ideológica no es incompatible con abordar el tema de seguridad. Yo creo que... ¿O crees que tiene una ideología pro delincuencia? Justificar la violencia. Justificar, por ejemplo, la violencia como una herramienta para compensar la lista de cosas que Gonzalo acaba de describir. Porque eso, por ejemplo, él no lo cede. Natalia. O sea, yo creo que efectivamente, bueno, no vamos a poder nosotros hacer un análisis tan acabado, pero creo que una cosa es decir que un presidente avala la violencia y otra es que comprenda la rabia que produjo la violencia en el estallido como momento especial histórico por una serie de factores. Yo no creo que el presidente Boric sea una persona que avala la violencia per se. Que tiene una visión distinta del estallido, puede ser.
pero la convicción que ha tenido como presidente, incluso que lo ha obligado a retroceder en miradas que antes tenía o de refrendar algunos errores que él mismo ha señalado que se pueden cometer respecto de instalar una mesa de seguridad, apoyo a las policías, el presupuesto, porque obras son amor y no buenas razones, el presupuesto de seguridad para este 2023 es el más alto en los últimos, casi en la última década. Entonces, decir que el presidente avala la violencia, creo que no. Decir que el presidente mira de manera distinta la violencia social, el estallido, y que tiene una interpretación de ese fenómeno, es cierto. Pero eso no condiciona su comportamiento como presidente de la República, ni su apoyo al tema, ni su comprensión de la importancia del tema de seguridad. A propósito de convicciones, le quiero preguntar a Gonzalo Winter, que como dije está cumpliendo la cuota de género en este panel. Se deslizó ayer una polémica a raíz del discurso del presidente, o de la comparecencia que hace el presidente en La Moneda, donde es muy duro, Absolutamente. con la ministra Ríos. Y me dice mi editor, en quien yo confío ciegamente, yo no he visto el tuit, pero que la senadora Proboste... No comete desprolijidades el editor. No, muy escasas y con muy pocas repercusiones. Que la senadora Proboste dice que hay aquí ¿cuál es el gobierno feminista que sacrifica a una ministra mujer y que además, bueno, en fin, y que elige a un candidato a fiscal nacional con reparos desde el mundo feminista? Gonzalo Winter, ¿están hilando muy fino? Está absolutamente, digamos, descartado lo que plantea la senadora, porque cuando dice que se han cometido desprolijidades y que por eso ha aceptado renuncia, se refiere obviamente a la de Matías Mesa, que por cierto es hombre, y a la de la ministra Ríos. ¿Por qué no hace la justificación de por qué salió Matías Mesa? Porque Matías Mesa no es una figura pública, es un colaborador directo de él. Uno le da explicación a la ciudadanía de por qué salió la ministra, pero es evidente, y esto sí lo confirmo, que es la lectura obvia, siendo cercano a todos los involucrados, que cuando dice aquí hubo desprolijidades que les costaron el cargo a estas personas, se refiere a Matías Mesa y a la ministra. Ahora quiero hablar del tema anterior porque no me tocó. Sí, es verdad. Quiero un solito sobre seguridad. Con... No acepto que se diga que el presidente tiene una ideología contraria a la seguridad de los ciudadanos. Eso no lo puedo aceptar, no es cierto, y digamos, las acciones del gobierno han demostrado aquello. Este gobierno puso las lucas donde puso las palabras con la ley de presupuesto. Además creó la primera agenda de crimen organizado. Y el único ejemplo que se da acá es que dijo que había actos de carácter terrorista en la Araucanía y que no iba a aplicar la ley de antiterrorista. Y yo conmino o invito a los aquí presentes a que me digan qué parte de la actual ley antiterrorista, en su actual forma, realmente permite combatir el terrorismo, porque no tiene nada que sirva para eso, es solamente una alteración del procedimiento de la persona a la cual ya aprendiste. Hay harto consenso sobre eso. Jimena Rincón, sobre el carácter feminista del gobierno. Sobre el tema de la ley antiterrorista, el presidente dijo que la ley era mala y todavía no tenemos ninguna modificación. La ley efectivamente es deficitaria y hay que modificarla. Sobre el tema feminismo, puso un Twitter ayer agarrando la portada de las últimas noticias, que hablaba exactamente del duro reproche de Boric a salida ministra de Justicia, y puse, cuesta entender esto. No es solo la ministra responsable de este tema y me impacta lo lejos del feminismo que está este gobierno, pese a declararse feminista. Y es más... Es un tuit suyo. Es mío, completamente mío. Coincidiendo con la última noticia. Obviamente. Sí, que me da una envidia enorme. Nunca me ha pasado que un medio represente mi pensamiento. Nunca. Para que veas. Nunca. Y insisto, me impacta que nos quedemos en el tema desprolijidad cuando aquí hay algo mucho más grave, y es que el presidente de la República cuestiona un poder del Estado en algo que, perdón, a todas luces, no voy a decir esto porque estos son los del estallido social, que tienen varias causas previas, no voy a referirme a Castillo, al tema de Mateluna. Entonces, me preocupa que ese tema salga del foco. Es grave cuando los poderes no respetan su independencia. Para que vayamos cerrando este tema, Natalia Piergentili, sobre el tema del feminismo. Yo creo que, primero decir que conozco a la ministra Ríos desde el espacio académico y creo que ha sido un tremendo aporte a las políticas públicas y sociales de Chile. Creo que quizás a lo mejor en este ministerio no se pudo desplegar con toda su capacidad porque era distinto a su expertise. Pero creo que ella, de donde esté, va a seguir en ese aporte porque es una de las académicas más brillantes para mirar Latinoamérica social, PNUD, hace muchos años. Además, probablemente vuelva al PNUD, ¿no? Sí. Dicho eso, creo que si hubiera sido hombre el ministro de Justicia y hubiera pasado lo que pasó, habría pasado el mismo desenlace. Y con el mismo discurso, con el mismo reproche. Yo aquí no quiero poner en tela de juicio la calidad de feminista del gobierno, sino más bien creo que se toma una decisión compleja para, un desempeño que por todo ha sido evaluado como deficiente. ¿Gloria Hood?
Sí, yo creo que cuando uno está bien convencida del feminismo y de la igualdad de condiciones, el que se equivoca, sea hombre o mujer, tiene que asumir las consecuencias y las responsabilidades. Si uno es ministro, está siempre sujeto a la decisión del presidente. Si el costo de lo que uno como ministro hizo es alto, tendrá el presidente que tiene las facultades para decidir. Yo creo que eso está más allá del género. Realmente me parece que en este tema, la condición de hombre o mujer, mi impresión es que no hizo diferencia ni debería hacerla tampoco. Yo discrepo ahí. ¿Sí? Yo discrepo no por el tema de que obviamente asume las responsabilidades quien tiene que asumirlas, sino que cargan la mano en la ministra y hay un duro reproche a ella cuando la verdad es que el principal responsable de esto no es la ministra. Eso es distinto, sí. Yo creo que el presidente tiene mucha responsabilidad en lo que ha pasado. Sí, o sea, es un tema se habla de que insisto, porque son presidente y ministra, porque el presidente es hombre. No. Insisto, aquí se insiste en que hay desprolijidades. Creo que es mucho más que desprolijidades. Claro, fue una salida política. Fue una salida política, un gran conflicto. Claro, usted estuvo los 4 años de ministro. Sí. Era otra cosa. Bajo presión. Gloria Hood, Gloria Hood, Gonzalo Winter, Natalia Bergentili y Jimena Rincón. Vamos a la pausa y volvemos con la última parte. Hablemos de lo que pasa mañana en el Senado, de la Fiscalía Nacional. A la vuelta de la pausa acá en Mesa Central. Con Natalia Bergentili, Jimena Rincón, Gonzalo Winter y Gloria Hood haciendo el análisis de la actualidad de la política. Mañana, sesión primero de la Comisión de Constitución a las 11 de la mañana, luego votación en la sala del Senado para la candidatura de Ángel Valencia, que en estas últimas horas ha visto varias cosas. Uno, un reportaje del Mostrador que lo tilda de papito corazón por una demanda por pensión de alimentos del año 2006, que en las últimas horas ha tenido varias evoluciones. Una declaración del propio Ángel Valencia diciendo que es totalmente falso lo que afirma el Mostrador, y una nota que yo encuentro muy dolorosa de los propios hijos de Ángel Valencia, que dice, en relación con la nota publicada por el diario digital El Mostrador titulada de papito corazón a candidato a fiscal nacional, Ángel Valencia enfrentó arraigo y orden de arresto por no pago de pensión alimenticia, queremos decir lo siguiente: los tres crecimos en perfectas condiciones materiales gracias al trabajo de nuestros padres, nunca nos faltó nada. Nuestro papá nunca dejó de cumplir con sus obligaciones y no es ningún papito corazón. Agradecemos los padres que tenemos y a ambos los queremos mucho. Cristóbal y Antonia Valencia, hijos de Ángel Valencia y Vivian Mazarto. Ya, un episodio... Esto de alguna manera, Natalia Bergentili, habla de un cierto emporcamiento en todo el proceso de la Fiscalía, ¿no? Digamos, llegar a este extremo... O sea, yo creo que estar en, digamos, ser una persona pública no le da derecho al resto a hurguetear en todo lo que tiene que ver con la vida de cada uno y además con personas que no han elegido. Nuestros hijos no han elegido la labor que nosotros cumplimos. De modo que respetar. Y lo otro es hacer fake news y construirlas y darlas a conocer, porque lo más probable es que haya muchas personas que el desmentido no lo leyeron y Valencia queda fichado para ellos como una persona en quien incumple sus obligaciones parentales. Entonces, ¿cuál es el límite respecto de chequear la información sobre las personas que hoy día se exponen ante la opinión pública? Porque lo que va a pasar, Iván, es que buena gente, personas honorables, inteligentes, van a decir, ¿sabe qué? No me postulo. No me postulo, claro. No me nombren ministro, porque no están disponibles a que toda su familia se enfrente no solo a que les hurgueteen la vida, sino además que les planteen mentiras como si fueran ciertas, una bajeza. Gloria Hood. Sí, yo coincido. Yo creo que aquí, ciertamente, si es que hay antecedentes que puedan descalificar el rol que va a cumplir, me parece que la prensa tiene que aclararlo. Pero me llama la atención el énfasis que se pone en esos temas y nada sobre la trayectoria y el trabajo que ha hecho y las debilidades que potencialmente podría tener como fiscal o las fortalezas como fiscal. Y claro, si hay elementos en su trayectoria, en su experiencia de vida que lo inhabiliten para eso, me parece que está expuesto a que eso surja. Pero cuando se empieza a intervenir en cosas como aspectos familiares y que aparentemente por la carta de los hijos está resuelto, creo que es cruel, que hay límites que no se deben traspasar. Gonzalo Bien. Sí, a ver, Ángel Valencia no era mi candidato. No, yo no voto en esta historia, así que no es relevante. ¿Puedes decir que tenés candidato? ¿Qué? No, uno obviamente que cuando ve la esquina le gusta más uno que otro. Este está bastante lejos de ser el que me gustase. Pero sí yo quiero hacer un llamado a todos los actores involucrados, a que yo he visto en algunas personas
una cierta tentación de ver la historia de cómo se elige un fiscal nacional como una historia en donde se le pueden propinar derrotas al gobierno. Y hay que entender que todos los involucrados son responsables. O sea, la Corte Suprema tiene una responsabilidad, el Senado también. También es muy importante cuando el Senado rechaza a un candidato a fiscal, también está rechazando un nombre seleccionado por la Corte. Por lo tanto, tampoco le está diciendo, entonces, esta idea como de lo único que se juega en la elección de fiscal nacional es como la muñeca de Analía Uriarte o Marcela Ríos, eso es una falsedad, un tema mucho más complejo. Y yo invito a todos a asumir la responsabilidad que la Constitución les otorga y estar a la altura de ella. Ahora quiero también atenerme un poquito a lo anterior. Natalia Piergentili ha dicho algo que es muy importante y que quiero como destacar, citándola, que es esta idea de que cuando a cualquier persona que está en la cosa pública se puede decir cualquier cosa de ella y de cualquier pariente, sea falsa o verdadera, íntima o vinculada o no vinculada con su quehacer público, lo que está haciendo es alejar a las mejores personas de lo público porque es un costo familiar. O sea, yo escucho gente que dice, mira, me encantaría, pero yo tengo hijos. No se puede, o sea, sería una irresponsabilidad para con mis hijos meterme en un determinado cargo público. Y eso es bastante peligroso. Y lo último, cuidado con una cosa. Los abogados pueden defender personas y eso no significa que se conviertan en esas personas, ¿ya? Ni que hayan hecho los actos, es representar los intereses de una determinada persona en un juicio. Ahora bien, también el a quién va uno defendiendo por la vida va dibujando de alguna forma qué imagen o qué especialidad quiere uno tener. Por lo tanto, también hay cargos que son legítimos pero incompatibles con otros. Jimena Rincón. Voy a partir de atrás para adelante. Efectivamente, a quien va uno defendiendo va dibujando y uno tendría entonces que revisar todas las causas y no solo algunas. Sí, porque aquí a este candidato se le pone solo algunas y no todas, y la verdad es que si uno viera todas las causas quedaría con una imagen distinta. Segundo, yo esto lo he vivido. Las acusaciones contra las personalidades públicas y cómo se les destruye es algo que en mi familia se vivió y lamentablemente nadie tuvo el reparo de leer lo que decía el fallo. Yo les voy a leer lo que dice el fallo en este caso. Que en concepto de esta Corte, en tales condiciones, no se ha producido una situación de abandono tal que justifique, etcétera, tanto porque se ha pagado periódicamente la pensión, cuanto porque ha existido al menos tácitamente aceptación del monto pactado. ¿Eso dice el fallo de Valencia? Es la Corte de Apelación aceptando el recurso de amparo que presenta Valencia contra el 2007. O sea, por favor, y voy a cerrar con esto, porque me parece de verdad muy grave. El hijo pone, uno de sus hijos pone hoy día un tuit y dice, yo llamaría a la prudencia, no todo, y lo pone grande, vale en política. Con las familias no se juega, hay cosas delicadas y eso no puede ser algo que se analice con liviandad, todo el escrutinio público, pero ojo, no cualquier cosa. Ojo con esto. O sea, no podemos llegar a tal bajeza que por inhabilitar a una persona, porque no me gusta, porque no era mi candidato, porque... por lo que sea. Expongamos a la familia. Aquí se expone ahora, no solo esto. ¿Quién llama al mostrador? Es algo que no sabemos. No importa. Porque puede ser la fiscalía también. Perdón, aquí hay intereses detrás de cualquiera, el que pero sea. Además es como y cierro con esto, cierro con esto. El nombramiento de fiscal es un nombramiento que tiene 3 poderes públicos involucrados. La Corte Suprema, que hace la quina. Yo le decía a la Natalia en el intermedio, no conozco a ninguno de todos los candidatos que ha postulado a fiscal, ni tampoco a ninguno de los que quedó en algún minuto en la quina. Tampoco conozco a este. Pero la Corte evalúa, prepara la quina, se la entrega al presidente. El presidente elige de entre ellos uno y lo pone a consideración del Senado, que de acuerdo al artículo 85 puede aceptar o no. Y eso son parte de las reglas del juego. ¿Cuál fue lo que nosotros siempre le dijimos al gobierno? Consúltele a los que tienen que decidir por los candidatos y tome la decisión con la película clara de lo que se piensa. ¿Ahora consultaron o no? Sí, fíjate, ahora consultaron. ¿Y qué va a votar usted? Perdón, consultar no es decir yo quiero porque eso no corresponde. El presidente tiene que decidir. No, claro. Yo voy a escuchar el lunes al candidato y lo voy a escuchar por una razón, Iván, y cierro con esto. Estuve ayer en la Araucanía en este encuentro que se hizo de ENVIS. Melipeuco. En Melipeuco. Y hay una persona ahí que me había escrito. La hija una niña, fue sujeta de abuso de menores. El procesado, acusado, confesó. Terminó en un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa en 3 años de libertad vigilada en su casa.
Nosotros legislamos, yo soy autora de esa ley, legislamos para la imprescriptibilidad de los delitos de abuso contra niños. No puede ser que una persona que además reconoce el hecho, que ha abusado de una niña, termine porque la Fiscalía acuerda con el defensor dándole libertad vigilada. Creo que esas no son señales adecuadas. Y me gustaría saber qué piensa el fiscal de esto y obviamente todo el tema de delitos que son hoy día primera prioridad en el país. Gloria Hood. Sí, a mí me parece que en todo este proceso se empieza a distorsionar porque pareciera que hay mucho más esfuerzo y energía puesto en descalificar candidatos que en encontrar al mejor fiscal. Claro. Y toda la ciudadanía urgida, estuve esta semana en Iquique, en Alto Hospicio, el nivel de susto, miedo que tiene la gente de salir a la calle es tremendo. Se necesita volver, que las personas me decían, no podemos ir sola a la feria. Entonces, hay una urgencia inmediata a la que poner atención y tener el mejor fiscal que podamos es la principal urgencia. Este esfuerzo puesto en descalificar candidatos yo lo encuentro grave. También pasa que hay prejuicios y nosotros, por ejemplo, vemos fuerzas políticas de distintos tipos, aquí yo no dejo fuera a nadie, anticipando su voto antes de escuchar la presentación del candidato. Así es. Yo aquí hago un llamado a volver a respetar rigurosamente la institucionalidad, que está bastante atropellada en Chile en muchas cosas. Que el presidente no llame a la Corte Suprema para decirle que cambie la quina, pero también que los parlamentarios no digan de antemano a quién van a rechazar o a quién van a apoyar sin haber escuchado sus argumentos y su ponencia. Lo mínimo por eso es mañana voy a escuchar. la racionalidad de la decisión y que en mérito de lo que cada uno presente se elija o se rechace al candidato que presenta el gobierno. Con Gloria Hood, con Gonzalo Winter, con Natalia Pergentile, con Jimena Rincón, les agradezco muchísimo todo el tiempo que han estado con nosotros esta mañana acá en Mesa Central. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nosotros nos vamos a la pausa, volvemos con la última parte de Mesa Central esta mañana de domingo.